Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante el 2025? Bueno, el 2025 tenemos un gasto restrictivo, no el gasto corriente. Estamos gastando incluso por encima de los ingresos corrientes. ¿Qué veo yo diferente? Yo veo a un nuevo ministro de Hacienda. A un nuevo ministro de Hacienda que su primer mandato, y lo he visto en toda la opinión pública, la gente habla, bueno, es posible que venga una reforma fiscal. Yo creo que el primer mandato del ingeniero Magín Díaz es incrementar el gasto de capital. Donde tengas algún tipo de reducción de gasto corriente. ¿Y eso ¿Tú crees que entonces no va a una reforma fiscal? No, creo que lo primero a lo que van a apuntar es a incrementar el gasto de capital. Y si hay que decir que el momento político es malo, yo después vería algunas medidas fiscales, que es diferente a una reforma integral, porque estamos ya terminando el periodo de Luis Abinader. Bueno, quedan 3 años es bastante, pero en el momento del ciclo político pensar que un presidente va a asumir todo el costo político de una reforma sin los beneficios, porque cuando se incrementen los ingresos, lo va a recibir es el otro. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Alejandro Grisanti. Él es economista, asesor empresarial, también prepara muchísimas actividades y debates económicos. Es venezolano, pero casi dominicano, ¿no? Bueno, somos los mismos indios taínos y tenemos una historia muy similar del Caribe. Venezuela es el país de Sudamérica que ve mucho más al Caribe que lo ve el resto de la región suramericana. Además, los taínos vinieron de ahí, fue de Venezuela. Bueno, estamos en con la misma cultura. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Mira, muchas gracias por la invitación. La verdad que la economía siempre es importante y han salido muchas noticias la semana pasada con el anuncio del Banco Central de la desaceleración, de la importante desaceleración económica de junio, y del semestre que ha venido creciendo muy por debajo de su potencial. Y creo que es importante no solo meter esto dentro del contexto internacional que ha sido bien complejo, sino entender un poco qué podemos hacer aquí en República Dominicana para tener un mejor segundo semestre. Nosotros en Ecoanalítica creemos que el segundo semestre de este año va a ser mejor que el primero. Creo que se están poniendo algunas acciones allí en marcha, pero ¿cómo hacemos para apuntalar la economía que al final es la magia que ha tenido República Dominicana? Ese crecimiento histórico de 5% durante los últimos 60 años, que quizás no ha llegado, no ha tenido el permeo suficiente hacia toda la población, pero yo creo que aquí tenemos un país que las generaciones, que los abuelos han tenido más limitación económica que los hijos, y por supuesto que los abuelos y los hijos han tenido más limitación económica que los nietos, o que los nietos son más prósperos, que es la otra manera positiva de decirlo, son más prósperos que padres y que sus abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Alejandro? Porque el gobierno tiene limitaciones presupuestarias. No hay espacio, prácticamente espacio fiscal, pero vemos que la política monetaria, por más inyecciones que se hacen, no baja la tasa de interés, pero tampoco se estimula la economía. Mira, Ramón, yo creo que hay dos cosas. Lo arranquemos por la política fiscal. Aquí hubo un proceso el año pasado que a veces muchas cosas de la economía uno tiene que volver 6 meses o 9 meses atrás. Aquí se creó el año pasado, el 2024, una ley, o cerca del 2023, una ley de responsabilidad fiscal. Querían ponerle un cinturón al tema del gasto, pero pensando que venía una reforma fiscal. Y eso es bien importante decirlo. Nosotros creemos como gobierno que se va a incrementar los ingresos y en esa misma medida voy a hacer una ley de responsabilidad fiscal. Ese es el primer hecho que yo creo que es bien importante y que está pegando este año. Y el segundo, como bien comentaste, Ramón, se crea un presupuesto pensando que viene y que va a ser aprobada una reforma fiscal. Entonces, ese es un presupuesto que está muy estricto, que ha reducido muchísimo el gasto de capital. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante el 2025? Bueno, el 2025 tenemos un gasto restrictivo, no el gasto corriente. Estamos gastando incluso por encima de los ingresos corrientes, es decir, estamos gastando en los gastos usuales de un gobierno, se está llevando más del 100% de los ingresos corrientes y no nos queda espacio para gasto de capital. Y ese gasto de capital, cuando se construyen carreteras, cuando se refaccionan autopistas, cuando se crean escuelas, ese gasto de capital es el que te dinamiza
más la economía. Entonces tenemos aquí un primer punto de cara al 2025 de la política fiscal, que esa política fiscal ha sido restrictiva de cara al crecimiento económico, y el mejor ejemplo lo tiene en el sector construcción. El sector construcción recibe palo de la política fiscal y de la política monetaria. ¿En qué sentido? Ha reducido la inversión de capital, y eso por supuesto hace que tengas menos obras y que el sector construcción sea el que quizás más lo esté sufriendo. 2.4 cayó en el primer semestre. En el primer semestre 2.4 y en junio 6.3. O sea, la caída de junio, porque a veces uno ve una caída, y te voy a dar otro ejemplo que creo que es interesante, que va a ser muy bueno para el segundo semestre. Al final uno siempre ve el último dato y el promedio, porque el último dato te indica si está mejor que el promedio. Quiere decir que es un sector que viene mal, pero que va bien, que se viene recuperando. ¿Okay? Cuando tú ves un sector construcción que crece menos 2,4 en el primer semestre, pero cae en junio menos 6%, eso todavía la noticia es peor. A diferencia del sector de minas. El sector de minas viene creciendo 2,3%. Muy por debajo de su potencial, podría que ser más, pero las cifras de los últimos 2-3 meses es un crecimiento casi de doble dígito. Entonces uno esperaría que uno de los motores que viene con mucha fuerza de cara al segundo semestre de año va a ser el sector de minas y canteras, que debería por supuesto venir algunas aprobaciones para reforzar ese crecimiento, que no sea solo 2025, sino que sea 26, 27, 28. Ahora, Alejandro, usted dice que, bueno, primero se había proyectado un crecimiento para el 2025 de un 5%. Ya hasta el propio gobierno ha dicho que quizás crezcamos un 3%. Hoy veo en la prensa que hay pronóstico que no se va a llegar a 3%, que quizás lleguemos a un 2.5%. Sin embargo, usted dice que no solamente el factor internacional influye en nuestra economía, pero también afirma que el segundo semestre del año pueda ser mejor que el primero. ¿Cuáles variables han cambiado que usted hace esa proyección de que podamos mejorar? ¿Qué cosas no había antes que van a ver ahora que pueda pronosticarse de que sí vamos a tener cierto grado de recuperación? Jacqueline, excelente pregunta. Mira, Trump no va a cambiar. Trump estuvo en el primer semestre y va a estar en el segundo semestre. Y yo creo que comento Trump para simplificar muchas de las distorsiones económicas que se están dando en la política comercial. O sea, en la política económica. Nosotros los economistas teníamos dos grandes acuerdos. Uno, que los bancos centrales sean independientes. Trump se pone el casco y va a visitar la Reserva Federal a presionar al presidente de la Reserva Federal. A supervisar la construcción. A supervisar la construcción, diciendo lo que había sobrecosto. Yo creo que el presidente, felicito al doctor Powell, lo bien que se defendió en prensa, porque hay que ver el monstruo mediático y estar al lado del hombre más, o sea, no solo por lo mediático, sino el hombre más poderoso del mundo, y él se paró allí y dijo: no, mira, usted está contabilizando mal, ese edificio lo construimos hace 5 años, les invito a verlo, que me pareció bien interesante ese debate entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente Trump, pero Trump va a estar en el segundo semestre. ¿Qué veo yo diferente? Yo veo a un nuevo ministro de Hacienda. A un nuevo ministro de Hacienda que su primer mandato, y lo he visto en toda la opinión pública, la gente habla, bueno, es posible que venga una reforma fiscal. Yo creo que el primer mandato del ingeniero Magín Díaz es incrementar el gasto de capital. Yo creo que lo vamos a empezar a ver, de cómo se destraban algún tipo de obra, de dónde consiguen algunos cuartos. ¿Pero eso es por voluntad o eso es porque haya recursos y de dónde van a salir estos recursos? Mira, muy posiblemente la respuesta no es la más positiva. Yo esperaría nuevo endeudamiento. Y como no hay capacidad de endeudamiento interno, yo no descartaría que de cara a septiembre, a octubre, septiembre ya es el mes que viene, digamos, a lo mejor más posiblemente fuera de lo octubre, proyectado en el presupuesto. Yo creo que va a haber que cambiar si nosotros queremos cerrar estas amarras, porque de nuevo, y lo comenté al principio, este presupuesto fue creado, escrito y aprobado pensando que venía una reforma fiscal después. Entonces es un presupuesto... Es decir, la vara estaba muy alta. Y es un presupuesto muy restrictivo para el momento que estamos viviendo. Y los economistas hablamos, y aquí hay que tener mucho cuidado, de política anticíclica, que cuando la economía está mal uno gasta un poquito más y cuando la economía está bien uno recorta.
El problema es que los latinoamericanos nos gusta vivir de fiesta y entonces a veces arrancamos esta política anticíclica cuando necesitamos gastar un poco más y no nos acordamos cuando la economía está bien, por ejemplo el año pasado, de reducir un poco ese gasto, ¿no? Pero yo creo que la primera señal que vamos a tener de cara a apuntalar este segundo semestre es una política fiscal donde gaste más en capital, donde haya un reacomodo de eficiencia dentro de la parte presupuestaria, que creo que hay que cambiar el presupuesto, o sea que hay que hacer una modificación presupuestaria, pero donde tengas algún tipo de reducción de gasto corriente. ¿Y eso ¿Tú se va a crees que sentir entonces no va a una instantáneamente? reforma fiscal? No, creo que lo primero a lo que van a apuntar es a incrementar el gasto de capital. Eso es lo primero el primer mandato, que yo creo que ahorita que el ingeniero Magín Díaz está calentando la silla, yo creo que está ahorita pensando más en cómo hacer que fluya más los gastos hacia la parte de capital y después, y si hay que decir que el momento político es malo, yo después vería algunas medidas fiscales, que es diferente a una reforma integral, que tenga, digamos, porque estamos ya terminando el periodo de Luis Abinader. Bueno, quedan 3 años es bastante, pero en el momento del ciclo político pensar que un presidente va a asumir todo el costo político de una reforma sin los beneficios, porque cuando se incrementen los ingresos, lo va a recibir es el otro. Pero además es una economía en desaceleración. Bueno, por eso digo, No es el mejor momento. yo no lo veo ahora, yo creo que van ahorita, lo que están más focalizados es, y por eso... En hacer reorientaciones. Y yo sí creo que puede venir, Claro. no ha sido común, no ha sido, digamos, los últimos años lo que ha venido haciendo, pero yo creo que puede venir una emisión hacia finales del tercer trimestre o cuarto trimestre de la parte de deuda externa. Y bueno, Pero y la parte, Alejandro, porque la construcción tiene el componente público, pero tiene el componente privado. Ujú. Y ahí lo que está pesando es las altas tasas de interés. A eso iba, Ramón. Muy buena la pregunta. En la parte de la tasa de interés, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, el Banco Central, y ojo, no es una crítica, no lo hago por crítica, las economías que son bimetalistas, ¿qué quiero decir bimetalistas? A veces hay unas definiciones técnicas que uno debería sacar. Las economías que usan su moneda local y la divisa, en el caso de República Dominicana, aquí se utilizan dos monedas. Usted puede abrir una cuenta en dólares o puede abrir una cuenta en pesos. Esas economías que manejan dos monedas, esas son economías mucho más difíciles para un banco central. Es más complicado para un banco central mantener la estabilidad económica cuando hay dos monedas que compiten entre ellas, porque aquí tenemos claramente una competencia entre el dólar y el peso y cualquiera de los que nos está oyendo puede tener cuentas en pesos y dólares. Eso hace que el celo sobre el tipo de cambio, que el Banco Central sea más celoso sobre el tipo de cambio, que busque mucho más la estabilidad de ese tipo de cambio para que las dos monedas puedan competir de alguna manera de una forma más sana, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito el Banco Central ha sido muy celoso de mantener la mayor estabilidad cambiaria posible y es posible que a lo mejor esté abusando un poco de esa estabilidad cambiaria manteniendo unas tasas de interés del 15%. No baja. Cuando la inflación está en 3,5%, la tasa de interés activa ponderada es del 15% y nosotros lo tenemos. De la región son las tasas de interés cuando uno descuenta por inflación, que la llama tasa de interés real, son las tasas de interés más altas de América Latina, las que tiene hoy República Dominicana. Entonces, el sector privado, como bien comentaste, Ramón, que necesita invertir, que uno ve ese sector construcción que tiene mucho peso en la economía, es uno de los sectores más importantes dentro de la economía. Cuando uno va por Santo Domingo, ve las diferentes torres que se vienen construyendo, etcétera, que son del sector privado, bueno, ahí hay que pagar 15% de tasa de interés. Esto es un sector que tiende a apalancarse mucho, que tiende mucho a pedir fiado o a pedir prestado y por ello se resiente con esas tasas de interés y también la parte privada que puede responder al tema de construcción también ha venido contrayéndose. Por eso comenté al principio que el sector construcción ha recibido palo de la política fiscal y palo de la política monetaria. entonces, Vamos a una breve pausa, Jacqueline. Nos enganchamos de nuevo. Tenemos todavía muchos temas con el doctor Alejandro Grisanti. continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando de economía y de la perspectiva para lo que resta del año con el doctor Alejandro Grisanti, quien es economista y asesor empresarial. Usted decía que teníamos las tasas de interés más altas de la región.
También el tema de que ve que la economía va a mejorar. Y hablaba de lo que puede hacer el nuevo ministro de Hacienda en ese sentido. Quiero primero ver si el factor confianza, cambio quizá de librito, eso pudiera ayudar. Y si esas medidas que usted presume que se van a tomar tendrán un efecto inmediato. Y para sustentar un poco más mi pregunta, el tema de que la Moody's en el fin de semana anuncia una mejora de la calificación crediticia de la República Dominicana a Ba2 con perspectiva estable, que es la primera mejora de calificación soberana obtenida por el país desde junio del 2017, donde se destaca la solidez macroeconómica y el buen manejo de la deuda. Esto no es un espaldarazo al gobierno, y si eso va a ayudar. Porque por un lado no crecemos, quizás lo que queremos, pero desde fuera ven que estamos haciendo las cosas bien, aunque algunas recomendaciones hacen. Mira, excelente pregunta, Jacqueline. Cuando una empresa como Moody's cambia una recomendación a un país, es un gran espaldarazo que le está dando a ese país, es un voto de confianza. Es decir, mira, las cosas se han venido haciendo bien. Es importante, y lo vuelvo a recalcar, que no crezcamos los últimos 6 meses, no quiere decir que este es un país que no crece. La gran ventaja que tiene República Dominicana sobre el resto de América Latina, que es el país que más crece, tanto en la región de Centroamérica como el Caribe, y con todo el resto de América Latina. A veces Panamá lo pasa un poquito, a veces República Dominicana, dependiendo de los periodos, el que se lleva, digamos, la medalla de oro en crecimiento económico en América Latina. Y eso es importantísimo, porque el que siempre se incremente el tamaño de la torta hace que todos podamos comer más. Es importante la distribución, no digo que no, pero en general yo tengo viniendo a República Dominicana más de 20 años y uno lo ve, lo siente. Uno tiene que ir, no es necesario ni siquiera ir a Punta Cana para ver la autopista que hay hoy que no existía hace 20 años, etcétera. Entonces, yo creo que eso está allí y es latente, y creo que es excelente el voto de confianza que le da esta calificadora de riesgo. No, aquí hay una corrección, pensaría yo, no al gobierno de Dominicana, al Estado dominicano. Sí. ¿Ok? Porque aquí es importante decir, mira, cuando nosotros hablamos que la economía ha crecido durante 50 años o 60, bueno, eso quiere decir que con Balaguer se crecía. Eso quiere decir que con Lionel se creció, con Danilo se creció y con Abinader se está creciendo. Quizás, y justo también se ha venido creciendo un poco menos en los últimos 3 años, y tenemos que crear esos consensos que son muy necesarios dentro de la sociedad dominicana, y esto también lo tengo que decir muy serio, de ver cuáles son algunas de las cosas que nos están impidiendo crecer o que están limitando ese crecimiento. Bueno, que cada sector ponga lo suyo, y esto lo hablo de cara, por supuesto, a la reforma fiscal, por ejemplo. Aquí va a haber tenemos que hacer un gran acuerdo en República Dominicana que pueda apuntalar un poco la parte de ingresos fiscales, y por el lado del sector público hacer más eficiente el gasto. Pero hay diferentes medidas de comparación internacional que básicamente nos permiten indicar de que, mira, se puede hacer algo de las dos partes. Hay que hacer un poco más de incremento en ingresos, hay que reducirle a algunos sectores los beneficios que tienen, y por el otro lado tener un sector público también que dé la señal de mayor eficiencia en la parte en el gasto. Y de transparencia y pulcritud del gasto. Muy bien dicho. Pero yo creo que son esas dos ramas que son importantes, y que muchas de las victorias y los logros que tengamos deberíamos digerir que a veces es el Estado dominicano o a veces es la nación, porque también nos incluye a todos en muchos de estos logros, porque para tener esas altas tasas de crecimiento tienes que tener un sector privado vigoroso, tienes que tener también un sector público, digamos, que mantenga esa estabilidad, y a mí me gusta mucho. Pero el gobierno marca la pauta, indudablemente. No, por supuesto, pero la oposición ayuda. La oposición ayuda, y el ejemplo lo comentó Ramón ahorita en la mañana con el Código Penal. Hay países que se matan hoy por hoy para aprobar cualquier reforma de manera importante. Aquí se logran todavía entre las principales 3 fuerzas políticas el tener unos consensos mínimos que haga que se pueda progresar. A lo mejor son perfectibles algunas de esas reformas, pero que se pueda progresar en muchas de las cosas. Entonces yo admiro mucho, y siempre lo he utilizado de ejemplo, cómo al final los dominicanos se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en un código penal, se ponen de acuerdo incluso el debate presidencial
del 2024, del año pasado, pero los tres candidatos estaban de acuerdo que había que hacer una reforma fiscal. Me acuerdo que la respuesta del presidente Abinader a la respuesta de Leonel Fernández fue decir, esto les parecerá muy extraño, pero yo voy a hacer lo que él dijo que había que hacer. Y de alguna manera ahí se ejemplificó en ese debate de que hacía falta construir este consenso para esa reforma fiscal, y eso es algo muy bonito que tienen aquí, a pesar que en el día a día uno ve esa pugnacidad y esa lucha por ganar las elecciones del 2028, que yo creo que son muy válidas. Yo sí creo que aquí hay algo, un activo muy bueno, muy presente en ¿cómo se llama?, en esa capacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Alejandro, aparte de Moody's, tú te reúnes con inversionistas, con banqueros en el exterior. ¿Cómo ven a la República Dominicana? Mira, que era la segunda parte de la respuesta de Jacqueline, bien importante, la ven mucho mejor que su vecindario. Cuando aquí hablamos de crecimiento de un 2,4% del primer semestre, bueno, otros países estuvieran en carnavales, estuvieran con fanfarria, sacando los trombos y los platillos, pues no. Aquí no, aquí nos preocupa porque es un país que está acostumbrado a crecer al 5%. Y eso es muy importante intentar mantenerlo, no nos comparemos para bajarnos, sino por supuesto para entender en esta parte que estamos, pero para El Salvador lo normal es crecer un 2,4%, el promedio. Para República Dominicana es crecer la mitad de lo que debería crecer. ¿Qué es necesario para apuntalar crecimiento, además de grandes acuerdos? Yo creo que hay que meterse sectores por sectores y ver cuáles son esos cuellos de botella que pueden tener un sector. Fíjate, nosotros por lo menos tener esta primera distinción. Mira, ¿qué está pasando hoy en el sector turismo? El sector turismo a mí me preocupa porque en el primer semestre creció 2,8%. Entonces la gente, bueno, creció, no es construcción que cayó, creció. Pero este es un sector que históricamente crece al 8%. Es uno de los motores de la economía. Cuando uno habla que la economía dominicana tiene varios motores, es que tiene sectores que crecen mucho más que el promedio de lo que ha venido creciendo la economía. Por ejemplo, en este caso, el sector turismo. ¿Qué está pasando con turismo? ¿Qué está pasando con manufactura, tanto local como de zona franca? Este es un sector que está creciendo 1,2 y 1,6. 1,2 la de zona franca, 1,6 en el primer semestre la manufactura local. ¿Qué está pasando? Ya comenté con el sector construcción y son como los sectores claves de la economía. Por el otro lado, se han dado algunas reformas para el sector agrícola. Entonces tenemos el sector agroindustrial creciendo muy por encima del promedio. Está creciendo casi un 5% cuando era uno de los sectores que históricamente venía más rezagado, al igual que el sector, digamos, otro de los sectores ganadores es el de instituciones financieras. Los bancos vienen creciendo casi al 8% en el primer semestre, 7,9%. Y bueno, después tienes otros sectores como el transporte y comercio que vienen creciendo también por encima del promedio de la parte económica. Alejandro, si la baja en el crecimiento de la República Dominicana comenzó el año pasado, que se aceleró con lo de Trump, bueno, vamos a decir, y con otras medidas o con otras situaciones internas, ¿cómo en 6 meses podemos decir que vamos a estar mejor y cómo la gente lo va a comenzar a sentir de una vez? Y se va a comenzar a sentir. ¿Y por qué se va a comenzar a sentir de una vez? Mira, yo en economía yo tengo una regla que es muy sencilla de explicar, tiene un poquito más de profundidad de lo que voy a decir. En economía tú tomas una medida hoy y se siente en 6 meses. Entonces, por eso yo creo que existe esta expectativa que los economistas siempre estamos pelados, ¿no? Porque, oye, este economista dijo que vamos a estar mejor. Bueno, y esa mejoría la vamos a terminar de sentir es hacia el cierre del año. Cuando tú empiezas a sacar gasto público hoy y empiezas a mover de nuevo esa rueda de lo que puede ser construcción, los constructores empiecen a sentir y a reactivar la maquinaria, a contratar de nuevo personal, etcétera. Eso tiene un periodo de tiempo que desafortunadamente puede ser hasta entre 6 y 9 meses. Entonces, lo que estamos viendo es un sector, digamos, que podemos estar en el foso ahorita en junio y que vamos a empezar, digamos, a recuperarnos allí. En el caso de la política monetaria, esta medida que tomaron, en mi opinión, un poco tarde, esta medida de expansión de liberación de encaje ha debido haber llegado antes. En mi opinión viene el acompañamiento un poco tarde. A mí me parece que es una medida adicional de que esté un poco tarde, va a tener su efecto positivo en crecimiento, pero no es la medida más eficiente para el Banco Central. Yo quiero acordarles a los que nos escuchan que
la tasa de política monetaria del Banco Central está en 5,75. ¿Por qué? Si ellos dicen, si el Banco Central dice que su tasa indicadora de política está en 5,75, ¿por qué hay ahorristas que pueden recibir hasta 10 y 12%, ahorristas institucionales, Sí. hasta el 10 y el 12% por sus depósitos? ¿Por qué el gobierno tiene que endeudarse también a tasas de doble dígito si el Banco Central nos está indicando que la tasa de política monetaria está allá abajo, que está en 5,75? ¿Por qué la tasa promedio ponderada de la economía, la tasa activa promedio ponderada está en 15? Entonces, aquí no ha habido un acompañamiento por parte del Banco Central de la tasa que él dice y que él presupone y que todos los meses nos dice que no va a cambiar o que no la va a bajar, porque al final que si la tasa de interés en Estados Unidos está en un nivel, no, porque esa tasa está allí y todo el resto de las tasas de la economía está mucho más alta. Entonces, aquí no hay un canal de comunicación, las herramientas que tienen los bancos centrales para acompañar esa tasa de política monetaria. Yo creo que es muy claro que aquí en República Dominicana no están funcionando y que con la liberación de encaje no es la mejor medida, la medida más eficiente para lograr esa reducción de tasa. Y es un poco, Ramón, lo que tú comentabas, de que no lo hemos sentido, de que esa liberación de encaje no te ha reducido las tasas de interés y por ello estamos, digamos, yo diría, en el caso de Conalítica, planteando la posibilidad de que el Banco Central de República Dominicana haga un poquito más. Pero tenemos la limitación de la Reserva Federal. Es decir, parece que la Reserva Federal a septiembre o octubre, quizás, porque ahora en Estados Unidos no se ha reflejado en la inflación porque hubo una acumulación de inventario. Atento a Trump, ¿no? Uh-huh. Pero ya de ahora en adelante se espera que el aumento de los precios se sienta ya después del 1 de agosto. Entonces, parecería que la Reserva Federal no va a iniciar un proceso gradual de desmonte de la tasa de política y eso también limita al Banco Central. De acuerdo, completamente. Ahora, veamos las magnitudes. La Reserva Federal está con una tasa del 4,5%. El Banco Central nos dice que su tasa de política monetaria es 5,75. Está 1,25 por encima de la de Reserva Federal. Ahora, la tasa promedio ponderada activa que estamos pagando los dominicanos en promedio de todos los préstamos, de todos los fiados que tenemos con la banca comercial, está aquí, está en 15. ¿Ok? Entonces, es mucha la diferencia entre la tasa de política y la tasa que tenemos. El interbancario está en 14. Por eso lo comento. Los bancos se prestan en tercial 14. Cualquiera de las tasas de referencia están allí. Entonces, bueno, esta tasa, yo no estoy cuando digo que el Banco Central tiene que hacer un poco más, oye, no es baja la tasa de política monetaria, porque nadie la conoce, nadie la ve, o sea, todos la oímos, pero nunca, yo no he entrado en ninguna institución financiera donde yo digo, mira, ¿cómo se llama? Préstame algo parecido a la tasa de política monetaria más 100 puntos básicos, o a la tasa de política monetaria más 150 puntos básicos. Se te quedan viendo como si fueras un extraterrestre, pues es que la tasa de política monetaria ha perdido capacidad de ser un indicador de hacia dónde va la política monetaria. Entonces, yo cuando le digo que el Banco Central tiene que hacer un poco más, es para hacer que las tasas de mercado bajen hacia la tasa de política monetaria en 100, 200, 300 puntos básicos, ¿no? Ahí el Banco Central, por supuesto, con el excelente capital humano que tiene, podrá medirlo un poco mejor. Y eso a lo mejor tiene algún costo adicional en la parte de tipo de cambio, porque no se puede hacer, digamos, todo al mismo tiempo. Pero yo creo que es importante y es interesante el buscar acompañar con política monetaria la posibilidad de reducir más las tasas de mercado, a pesar que las tasas en Estados Unidos, por lo menos hasta septiembre, se quedan en 4.25, 4.50. ¿Hay tiempo para una pregunta? Una pregunta, Alejandro. El PIB es 1. En la distribución de cómo se gaste eso puede cambiar. El tema de las críticas que se hacen o que hacen los economistas del incremento del gasto corriente y en detrimento del gasto de capital. El gasto de capital ha bajado a la mitad de lo que se gastaba antes. Es revertir esa dinámica, ¿eso se puede hacer con medidas administrativas sin pasar por una reforma? Mira, sí se puede mejorar mucho con medidas administrativas. ¿Okay? Y de nuevo, yo me gusta... haciendo ajustes, no se puede, distribuciones distintas. No, por ejemplo, reduciendo subsidios generalizados.
el subsidio que hay con los energéticos, con la energía. Pero para tener más ingresos. Bueno, eso te elimina. O para bajar el gasto corriente. Bueno, estás bajando el gasto corriente que estás llevando al subsidio, que lo puedes llevar a gasto de capital. O sea, el subsidio hoy a la energía, que es un subsidio sumamente ineficiente, y como venezolano, para nosotros el precio de la gasolina era casi como el precio de la electricidad aquí, pues, ¿no? En Venezuela es un subsidio muy ineficiente porque beneficia a los más ricos, beneficia al que tiene los carros más grandes, beneficia al que tiene más carros, y eso no es lo que tú quieres como Estado. Entonces, es un subsidio que para llegarle a aquella persona que utiliza la guagua, que utiliza el carrito, que se tiene que poner de acuerdo entre otros, porque es de clase popular, bueno, ese consume casi un décimo de lo que consume una persona del 20% percentil superior, pues. Entonces, es mejorable. Y yo, de nuevo, yo pensaría con mucho respeto, lo primero es que no creo que venga una reforma fiscal. Creo que vienen medidas fiscales puntuales, y eso creo que es diferente porque nos puede ayudar además en los últimos 3 años a organizar mejor la caja y a entendernos comunicacionalmente mejor. ¿Tú crees que ya eso será una tarea del próximo gobierno? Yo creo Una que reforma. eso depende qué tan profunda sea en esta parte de medidas. Lo tendría que ver, pero yo creo que vamos a unas medidas muy puntuales que den medio punto del PIB, un punto del PIB en temas de ingresos, no lo que se pensó de una reforma que te diera 3, 3,5, 4. Yo creo que vamos a algo mucho más limitado de la parte de reforma fiscal. Y bueno, y excelente el comentario de que pueden haber buenos asesores alrededor de esa posibilidad de buscar algunas medidas fiscales. Alejandro, como siempre, muy agradecido de tus enfoques, que tú eres, a pesar de que tú eres PhD, tú hablas con un lenguaje llano que se entiende. Muchísimas gracias. Siempre hacemos el esfuerzo. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos vamos a comerciales.